Hoy continuamos con nuestra serie, La fidelidad en tiempos infieles, que está basada en la vida y el ministerio de los profetas Elías y Eliseo. Entonces les invito a que abran sus Biblias al libro de Primero de Reyes, capítulo 19. Se encuentra en la página 444 de sus Biblias. Página 444, Primero de Reyes 19. En esta serie hemos estado considerando diferentes momentos clave en la vida de Elías, ¿verdad? Y ustedes se acordarán que hace 15 días vimos un momento muy alto en su ministerio, un momento pues de mucho gozo, de mucha victoria, cuando él derrotó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿verdad? Cuando Dios envió fuego y consumió su sacrificio. Pero luego, hace 8 días, vimos otro episodio en el ministerio de Elías, un episodio ya muy bajo, de mucha depresión. Él estaba huyendo, se escondió en una cueva y le dijo a Dios: Dios, quita mi vida, ya no quiero seguir viviendo. Y escuchó una voz suave, chiquita de Dios, que le dijo: no estás solo, yo estoy contigo. Y hoy en nuestro texto, 1 de Reyes 19, a partir del versículo 19 al 21, empezamos a ver una transición, un cambio del profeta experimentado, Elías, al profeta novato, Eliseo. Entonces, escuchemos todos este relato acerca del llamamiento de Eliseo. Les invito a que se apaguen sus celulares y que utilicen las hojas de color fuerte para seguir el mensaje el día de hoy. Vamos a orar antes de leer este texto. Señor, gracias por tu Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró la escritura de estos textos, de estos libros, de estas narrativas hace tantos años. Es el mismo Espíritu que hoy mora en nosotros y habla a nosotros a través de la palabra leída y predicada. En tu nombre oramos. Amén. Elías salió de ahí, es decir, de la cueva en Monte Horeb, y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. «Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso», dijo él, «y luego lo seguiré». «Anda, ve», respondió Elías, «yo no te lo voy a impedir». Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. En 1519, cuando Hernán Cortés descubrió que algunos de sus hombres hacían planes en secreto de abandonarle durante su incursión en México y regresar a Cuba, Cortés tomó la decisión de quemar o barrenar sus naves para dejar claro a sus hombres que la retirada era imposible. Fue Juan Suárez Peralta, historiador novohispano del mismo siglo XVI, quien cuñó la frase «quema de naves», un dicho que hoy utilizamos hasta la fecha para hablar de tomar un riesgo y pasar un punto de no retorno. Entonces la frase «quemar las naves» significa tomar una decisión que hace imposible que volvamos atrás. ¿Alguna vez has tomado una decisión así? Una decisión de quemar tus naves, una decisión de tanto compromiso que podrías decir que a partir de ese momento no hay vuelta atrás. Podemos pensar en unos cuantos ejemplos. No sé si algunos de ustedes, yo todavía no, hayan practicado el paracaidismo.
podemos imaginarnos brincando de un avión diciendo, ya quemé mis naves, no hay vuelta atrás, ¿no? O ejemplos más comunes, más cotidianos. Compras un carro, firmas la factura, entregas el cheque y ya es tuyo. No hay vuelta atrás. O los votos en tu boda, en el matrimonio. ¿Aceptas a este hombre? ¿Aceptas a esta mujer? Sí acepto. Colocas el anillo en el dedo, no hay vuelta atrás, ¿verdad? ¿O qué tal la decisión de seguir a Cristo y todo lo que implica? Significa quemar tus naves y no volver atrás. La cosa es que es difícil decidir quemar las naves porque tememos lamentar nuestra decisión. Sin embargo, la fe nos reta a tomar decisiones. Y cuando nos comprometemos en fe, suceden dos cosas. Fíjense bien. Por un lado, algunas opciones se cierran. Esas naves ya no pueden zarpar, ya no pueden navegar. Pero por otro lado, nuevas posibilidades se abren. Nuevas posibilidades se abren. El problema nuestro y el problema de los israelitas durante el tiempo de Elías y Eliseo fue es que nos gusta mantener abiertas nuestras opciones. No nos gusta quemar nuestras naves, no nos gusta quemar todos nuestros cartuchos, ¿verdad? No nos atrevemos a comprometernos al 100% a veces al llamado que Cristo nos hace. Y es exactamente lo que hacía el pueblo de Israel en ese entonces. Ellos trataban de mantener por un lado su relación con Dios, ¿verdad? Con Yahvé, el que les había rescatado de Egipto, el que les había entregado la tierra prometida. Pero por otro lado les gustaba también cultivar una relación con Baal, ¿verdad? Y con su consorte, Aserá. Querían, como decimos en inglés, querer su pastel y comérselo también. Querían chiflar y comer pinole a la vez, ¿verdad? Querían las dos cosas. Sin embargo, en nuestro texto, ¿qué es lo que hace Eliseo? Eliseo quema sus naves. Elías, o mejor dicho, Dios, le llama a Eliseo. Y dentro de poco tiempo, Eliseo decide seguirlo, prácticamente imposibilitando un regreso a su vida anterior como arriero. ¿Cuál es la idea principal de este texto para nosotros? A lo mejor ustedes al leer el texto hoy dijeron, aquí hay solamente 3 versículos. ¿Sobre qué puede predicar? Sobre 3 versículos, ¿no? Pero hay mucho. La idea principal de este texto, leyéndolo, entendiéndolo a la luz de Cristo y a la luz del Nuevo Testamento, es que cuando Cristo nos llama, es tiempo de quemar nuestras naves y seguirlo sin mirar atrás. Cuando Cristo nos llama, es tiempo de quemar nuestras naves y seguirlo sin mirar atrás. Elías, después de su encuentro solitario con Dios en la cueva, en el monte Horeb, sale y encuentra a Eliseo. ¿Se acuerdan ustedes de la queja que le hizo a Dios 2 veces Elías en la cueva? Dios, es que soy el único israelita fiel que se queda durante este tiempo de los reyes, durante este tiempo de infidelidad, mayormente representado por el rey malvado Acab y su esposa malvadísima, la reina Jezabel. Sin embargo, Dios le promete en 1 de Reyes 19, del 15 al 18, le dice, regresa por el mismo camino por donde viniste y unge a Eliseo para que te suceda como profeta. A propósito, preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal. Vemos entonces que Elías es enviado a uno de los 7,000, Eliseo. Elías va y lo encuentra. Eliseo es un campesino, es un arriero, está ocupado, está arando con 12 yuntas de bueyes.
¿cómo te gustaría manejar 24 bestias de carga a la vez? Ahí estaba Eliseo, manejando las 24 a la vez. Eliseo no solamente es un hombre fiel, es un hombre trabajador y también es un hombre de recursos. Esas bestias de carga, esos animales eran como nuestros tractores hoy en día. Era su maquinaria pesada, era su capital ahí trabajando en su campo. Pues Eliseo va, lo encuentra y pasa junto a él. Versículo 19. Pasa junto a él y le arroja su manto sobre sus hombros. ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tiene poner su manto? A lo mejor tenía calor, Eliseo estaba debajo del sol en el campo trabajando y este cuate le llega y le arroja una cobija. ¿Qué onda, verdad? Por un rato caminarán juntos. Significa la transición de un profeta experimentado al nuevo profeta novato. Por un rato caminarán juntos, pero dentro de poco tiempo, Eliseo será el sucesor de Elías. Entonces, cuando le pone su manto, simboliza que Elías quiere que el Espíritu de Dios descanse sobre él. Elías quiere que él ingrese a la compañía de los profetas. Quiere que Eliseo lo siga y que aprenda de él. Así que el manto es símbolo de poder y de autoridad. Es símbolo del oficio del profeta. Simboliza que ahora el Espíritu de Dios descansa sobre él. Para darnos una idea del peso de este símbolo, podemos pensar en dos ejemplos modernos. Uno para los chicos y otro para las chicas. ¿Listos? Estás jugando fútbol en la cancha de tu pueblo o tu colonia y un día de la nada llega Lionel Messi durante el partido. Te ve jugar y después del partido Messi te da una camisa del Barça y un boleto aéreo a Barcelona para empezar a entrenar con él. Otro ejemplo. Estás cantando karaoke con tus amigos en una fiesta y de repente entra Taylor Swift a la fiesta y después de escucharte cantar te regala una de sus guitarras y te invita a mudarte a Nashville, Tennessee a ayudarle a grabar su próximo disco. Así fue para Eliseo, con el manto de Elías sobre sus hombros. Y vemos que más tarde en 2 de Reyes 2:13, en un texto que veremos en unas semanas más, cuando Elías es llevado por el carro de fuego, llevado al cielo, deja caer su manto en el suelo. Pasa Eliseo, lo recoge y con el mismo manto de Elías, Eliseo golpea el río Jordán y se abren las aguas, tal como se abrieron para Elías. Es algo que debemos notar, es que el llamado de los dos a servir como profetas es algo público. Ellos tienen una misión en el mundo, tienen un mensaje que tienen que proclamar para el beneficio de otros. Es un mensaje muy sencillo, de hecho representado por sus mismos nombres, Elías y Eliseo. Hay un solo Dios, es el Señor y es el único que salva. Es un mensaje que no cambia en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y ese mensaje es que este Dios que salva es un Dios de pactos, es un Dios que hace promesas y a la vez exige obediencia y lealtad. Y lo que requiere de sus súbditos no es solamente para complacerle a Él, sino que Él como soberano quiere también nuestro bien. Ahora, Eliseo y Elías, ellos tenían papeles muy públicos, muy prominentes entre el pueblo de Israel. Hoy día también tenemos líderes en la iglesia con funciones muy públicas. Pastores, diáconos, músicos, ancianos, maestros, ¿verdad? Pero les tengo un secreto. No solamente son los profetas, no solamente son los pastores que tienen un llamado divino de parte de Dios. Si eres cristiano, es algo que todos
tenemos. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces el manto de Dios también está sobre nuestros hombros. Ahí está, cargado. ¿Lo sientes? ¿Lo calas? Y Dios nos invita a descubrir y vivir nuestro llamado particular en su mundo. Esto es exactamente lo que hemos venido estudiando a las 11, los que tomaron el curso, Tu Fe y Tu Trabajo, durante 4 meses. Que todos tenemos un papel público con nuestras vidas. Todos tenemos una misión. Todos tenemos un mensaje. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos una vocación en este mundo que Dios creó, que tanto ama y que va a salvar con nuestra participación. Gracias a Él. En cuanto a este llamado, considera el testimonio de un señor, Michael Baer. Él escribe: después de entregarme a Cristo, pasé los primeros 14 años de mi vida adulta dedicada al ministerio pastoral. El Señor bendijo mi ministerio. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a sentir que Dios me guiaba a un campo distinto. Dediqué los próximos 10 años a la empresa, fundar varias empresas. Abundaron las oportunidades de presentar el Evangelio y de animar a los creyentes que conocí por el camino. No obstante, comencé a sentir que mi vida empresarial no podía limitarse a ser meramente un testigo de Cristo en el puesto de trabajo. Y en 1999 fui invitado a viajar a una región musulmana de la antigua Unión Soviética para impartir enseñanzas sobre liderazgo y administración. Estando ahí viví una experiencia de: para esto nací. Dios deseaba usarme en la empresa para ministrar a los que nunca hubiera podido evangelizar y para desarrollar un programa para que los cristianos desempleados, empobrecidos y perseguidos en ese sector del país montaran sus propios negocios. He aprendido que en el reino de Dios todas las cosas son igualmente santificadas y unificadas en Él. La Escritura nos enseña a abrazar la verdad. Escuchen bien, que todos los siervos de Cristo comparten altos y santos llamamientos. Si nos ha llamado a la empresa, dice Michael, hemos de descubrir por qué y actuar según ese propósito. A lo mejor ustedes no lo sabían, pero aquí presentes tenemos una compañía de profetas. A lo mejor no lo sabías, pero eres un profeta empresario. O eres una profeta o profetisa fotoperiodista. O eres un profeta diseñador de páginas web. O eres una profetisa ama de casa. ¿Cuál es la función de un profeta? La función de un profeta es comunicar la palabra de Dios a su pueblo y a su mundo. ¿Lo estás haciendo? Como contador, médico, maestra, padre, ama de casa, fontanero, arriero. ¿Ya descubriste tu llamado? ¿Estás extendiendo el reino de Dios a través de tu contribución singular en este mundo? Un autor, Frederick Buechner, escribió: el lugar al cual Dios te llama es el lugar donde tu gozo profundo y el hambre profundo del mundo se encuentran. ¿Lo has considerado alguna vez? Donde tu gozo profundo y el hambre profundo del mundo se encuentran. ¿Cómo ves tu trabajo? Sea en el hogar, en el campo, en la fábrica, en la oficina, en la empresa. ¿Estás meramente ganando el pan de cada día con el sudor de tu frente? ¿O estás haciendo algo más? ¿Estás simplemente ejerciendo tu carrera profesional que estudiaste? ¿O estás mejorando la calidad de vida de las personas que sirves?
¿Estás buscando tu realización personal o estás dando gloria a Dios? ¿Cómo podemos descubrir nuestro llamado? Tu llamado surge, se aclara como resultado de la oración. En primer lugar, muchos de ustedes, no todos, pero un gran número conocen al pastor Gonzalo García, aquí en Santana Tepetitlán, fundador de la iglesia Cristo Cambia la Vida. ¿Saben cómo él descubrió su llamado? Él estaba cómodamente como anciano de iglesia en una iglesia en El Briceño, ahí sobre Periférico, entre López Mateos y Mariano Otero. Y él empezó a orar: Dios, manda a alguien a predicar en Santana Tepetitlán. Envía a alguien. Ellos necesitan escuchar tu palabra. Envía un misionero, un cantador de iglesias, un pastor. ¿Saben cómo Dios contestó su oración? Enviándolo a él. ¿Cuántos de ustedes tienen esta tarjeta de los propósitos del año de la iglesia? Y no quiero limitar tu vocación, nuestra vocación a la iglesia, porque nuestra vocación es mucho más grande que solamente la iglesia. Sin embargo, es parte de. ¿Cuántos tienen este volantito y están orando por los propósitos del año? ¿Cómo creen que Dios va a realizar esos propósitos? Si empiezas a orar, ¿quién va a usar Dios para cumplir sus propósitos? Otra manera de descubrir nuestro llamado es consultar con los que te conocen mejor. También tu llamado se esclarece cuando consideras lo que has estudiado, lo que has vivido, incluyendo los dolores que has sufrido. Piénsenlo. Luego, ¿qué es lo que te hace único? ¿Qué es lo que te hace único en este lugar, entre esta generación, en este momento? Contestando esa pregunta, se aclara tu contribución singular que puedes hacer durante tu vida para la gloria de Dios. Pues parece que Eliseo entendió claramente que el significado de las acciones de Elías significaba que él estaba siendo llamado. Entendió claramente que Dios estaba cambiando el rumbo de su vida y entendió que él tenía una misión y un mensaje. Por eso en el versículo 20 vemos que Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Expresa Eliseo lo que él está entendiendo acerca de su llamado. Y está decidido, lo seguiré. Y el hecho de despedirse de su padre y de su madre no necesariamente significa que jamás los volverá a ver. Solamente que su lealtad, su enfoque, están cambiando. Está dando un giro de la familia al llamamiento, de mamá y papá al mundo, de los padres a la profecía. Elías le da permiso. Hay respeto mutuo, no hay obligación. Anda, ve, no te lo voy a impedir. Entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? Fíjense en todos los verbos pretéritos, versículo 21. Eliseo lo dejó, regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó, quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. De inmediato hizo esto, hizo lo otro, y lo obedece y lo sigue. No solamente sacrifica su yunta de bueyes, sino utiliza la madera de la yunta como leña para la carne asada. Yo creo que aquí tenemos evidencia fuerte que Eliseo fue un buen mexicano. Echó la casa por la ventana, ofreció una carne asada a todo el pueblo, ¿verdad? Y festejó. Hay una celebración de todos, una despedida, y después de esto parte y sigue a Elías. Se pone a su servicio, se hace su discípulo.
No tenemos tiempo para explorar la conexión entre este llamamiento y los llamamientos que Cristo les hace a sus supuestos discípulos en Lucas 9, lo que leímos antes. Permítanme nada más decir que en el texto de Lucas 9 vemos que seguirle a Jesús es costoso. Jesús efectivamente les dice, si me quieres seguir te va a costar tu comodidad, te va a costar cosas en tu familia, te va a costar tus pequeñas ilusiones personales. Pero les digo una cosa, estoy parafraseando aquí, es costoso seguirme. Lo único que es más costoso es no seguirme, es lo único. Vemos que Eliseo no se detiene por cuestiones de comunidad, por cuestiones en familia, por cuestiones de, a lo mejor él tenía otro plan para su vida, arando su campo. Entonces, para responder al llamado particular que Cristo tiene para nosotros, tenemos que contestar la pregunta, ¿cuáles naves tenemos que quemar? A lo mejor queremos seguirlo, pero hay un impedimento, hay una barrera, hay un ídolo, a lo mejor puesto ahí entre tú y él. ¿Qué nave necesitas quemar? Y basándonos en el texto de Lucas 9, puede ser una nave de la comodidad, ¿no? A lo mejor tu ingreso estable, una rutina estable, de no querer enfrentar tus temores, es la nave de la comodidad que tienes que barrenar o quemar. Otra nave puede ser la familia. Obligaciones con tus papás, con tus hermanos, o quizás tener como ídolo un sueño que tienes para tus hijos, que te está impidiendo seguirle a Dios. O puede ser otra nave, tus ilusiones pequeñas y personales. Lo que piensas hacer con tu vida puede ser muy legítimo, muy moral, muy ético, pero puede ser que Dios te esté llamando a otra cosa. No está mal soñar, pero nuestros propósitos de vida deben ser conectados al reino de Dios y su expansión y su misión en el mundo. La enfermera Jill Stanek había logrado su sueño. Se tituló de la universidad como enfermera y empezó a trabajar en un hospital cristiano de renombre en Chicago. Y ella escribe, trabajé 1 año en el Christ Hospital de Oak Lawn, Illinois, como enfermera titulada en la sección de partos, cuando me enteré que íbamos a abortar un feto, un bebé con síndrome de Down, en su segundo trimestre de embarazo. Me sentí indignada. Había decidido trabajar en un hospital cristiano porque creía que no practicaba abortos. Esa noche mi compañera llevaba ese niño abortado vivo a la sala de desechos. No pude soportar la idea de que esta víctima doliente muriera sola. Así que le arrullé durante los 45 minutos que vivió. Pesaba casi 1/4 de un kilo y medía unos 25 centímetros. Y después de tener entre mis brazos a aquel niño, el peso de lo que yo ya sabía se hizo insoportable. Solo tenía 2 opciones: dejar el hospital e ir a trabajar en un centro que no practicara abortos, o intentar cambiar las prácticas abortivas de ese hospital. Resolví que rendirme en ese momento sería desobedecerle a Dios. Habría sido más cómodo abandonar el hospital, pero los niños habrían seguido muriendo. ¿Qué habrías hecho? Jill se levantó en contra de la política del hospital. Acabó testificando 4 veces ante el subcomité del Congreso Nacional y el de Illinois. Después de una batalla de 2 años y medio, ella fue despedida. ¿Qué crimen había cometido ella? Declarar la verdad ante el poder y defender el derecho de la vida de los más
indefensos. Ella tuvo que quemar una nave, sacrificar ese sueño de trabajar como enfermera en ese hospital. Así que, ¿cuál es la conexión con nosotros? ¿A qué nos está llamando Dios? ¿Y qué nos está impidiendo? ¿Cuál es tu contribución singular a su reino? ¿Y cuáles son tus ídolos? Mis ídolos. En Lucas 9:62, lo que leímos antes, Cristo dijo: nadie que mire atrás, después de poner su mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Así que esta semana, ¿qué podemos hacer? Con la ayuda de Dios, ¿qué pasos tomaremos para seguirle con más propósito, para quemar las naves que tenemos ahí esperándonos en el puerto? Amigos, este texto fue muy sencillo, muy corto, pero en esta película, este cortometraje, hay muchos pedazos que no lograron el corte en la sala de edición. Hemos hecho nosotros un brinco muy grande de Elías a Eliseo, de ellos hasta nosotros. Y debemos recordar que tanto en su caso como en el nuestro, el llamado de Dios es personal, pero es también público. Tu fe no la puedes vivir en privado. No es una fe privada. Además, tu llamado es para el bien de su pueblo, de su iglesia, pero no solamente para el bien de los que están dentro de estas cuatro paredes. Tu fe es para el bien del mundo. Pero en cuanto a ese brinco, hay algo más importante. Ellos vivieron antes de Cristo. Nosotros vivimos después. Y ya consideramos parte de la enseñanza de Jesús sobre este tema, pero la enseñanza de Jesús es solamente parte de la historia. También es importante su vida, su ejemplo, su sacrificio. Cuando Jesús se encarnó como hombre, podemos decir que Él quemó una nave. Ya no podría desencarnarse y volver al cielo. Ya tomó la decisión. No, ahí en el consejo de la Trinidad, antes de la decisión, Jesús había decidido seguir el llamado del Padre, a ser el Mesías. Dejó todo, nació como bebé, vivió perfectamente, enseñó, y como dice Pablo, en unos versículos poéticos de Filipenses 2, dice: Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro ejemplo máximo, si queremos quemar nuestras naves y seguirlo sin mirar atrás, es Jesús. Él puso su mano en el arado. A lo mejor Él dijo esto pensando en Eliseo. Puso su mano en el arado y no miró atrás hasta Calvario, hasta la cruz, hasta la muerte. Se iban cerrando sus opciones. Ya no había escapatoria. Pero después de este suceso, Pablo sigue con su mismo poema y dice: por eso, por esta decisión que Cristo tomó, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amigos, cuando Cristo nos llama, es tiempo de quemar nuestras naves y seguirlo sin mirar atrás. Vamos a orar.
Señor, hoy sentimos el peso de tu manto, de tu yugo sobre nuestros hombros. Señor, te damos gracias porque tú seguiste el llamado del Padre para venir, para llevar a cabo nuestra salvación, para encarar la muerte, la cruz, nuestro pecado. Y después, como tú hacías desde el Antiguo Testamento, llamarnos como pueblo de seguirte, de servir a los demás, de quemar nuestras naves, de no mirar atrás. Ayúdanos, Señor. Danos una medida extra de tu Espíritu para hacerlo. En tu nombre oramos. Amén.